Es el Ese ejercicio de la punto práctica 1 que pide graficar la el función a 6B. trozos. ¿Cómo? El 6B. 6B. Entonces, práctica 1, ejercicio 6B, da una función a trozos y pide graficarla, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es con ifs. Fíjate que como voy, si bien es una función de expresiones algebraicas, no digamos, cada una de estas líneas individualmente se podrían hacer con una arroba, como tengo un bucle for, condiciones if, si tengo este tipo de estructuras, esto no cuaja dentro de una arroba. Entonces ahí es que voy a function, ¿no? Esta sentencia lo que me dice es que, bueno, acá adentro voy a tener cantidad de estructuras. La variable de salida y el nombre de la función y la variable de entrada. ¿Y qué pusiste ahí? N igual. Al largo de X, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuántos? Estoy contemplando la posibilidad de que le doy a esta función no un único número, sino un vector de números. Y entonces quiero que me calcule cuánto vale la función en cada uno de esos números. Entonces lo que estoy viendo acá es, bueno, ¿cuántos números tengo? ¿A cuántos números le tengo que calcular el valor de la función? Justamente para hacer un bucle que pase por cada una de las componentes de este vector X. Porque si bien hay muchas operaciones que se pueden hacer con componentes, ¿no? Si yo tengo un vector y lo sumo a otro vector, esto automáticamente me suma todas las componentes. O si multiplico un vector con punto operador con otro vector, esto hace el producto de las componentes de cada uno. O sea, si B1 fuera AB y B2 fuera CD, esta operación, ¿no? B1 punto asterisco B2, lo que devuelve es un vector que tiene A por C en la primera componente y B por D en la segunda componente. Agarra primero con el primero y lo multiplica. Y multiplica el segundo con el segundo, si hubiera más componentes, tercero con el tercero y así. O sea, hay muchas operaciones que, o por ejemplo, la función coseno, todas las funciones que vienen con ya programadas, ¿no? Las funciones trigonométricas, logaritmos, exponenciales. Si yo le doy un vector, esto me va a devolver otro vector, donde tendrá la primera componente será el coseno de A, y la segunda componente el coseno de B. Entonces, lo que yo quiero, estoy tratando de armar la función de manera que yo le pueda dar un vector, ¿no? Y me calcule el valor de esa función en cada una de las componentes. La cuestión es que tengo que hacer preguntas de ifs, ¿no? ¿Es este número mayor que 2, menor que 2? Y esa pregunta cabe hacerla a un número, pero no a un vector entero. Por eso es que con este bucle for voy a ir por cada componente de x sub y verificando en qué intervalo está cayendo. Claro, ahí cuando pusiste for, Sí. ¿qué pusiste? Porque no se llega a ver. ¿Podés hacerle suma ahí cuando hiciste ahí? Y es igual a de 1 a n. De 1 a n. Voy a pasarme por todas las componentes. N es la cantidad de componentes que tiene el vector x. Claro, pero ahí no estás teniendo en cuenta valores negativos o no. Sí, De sí, porque n. es la componente, ¿no? ¿Qué valor tiene la componente? Es distinto, por ejemplo. Tomando estos vectorcitos, B1 y B2. El B1, 1, tiene el valor A, y A es cualquier número real.
B1, 2, la segunda componente del vector 1 es B, otro número real cualquiera. Entonces, esta ahí lo que está pasando es el índice de la componente, no es el valor, no es el valor que tiene X. ¿Se entiende? Ponele. O sea, este I viene a representar la componente de un vector. Vamos a hacer por ahí con números, se entiende más. Digamos, teníamos el vector, que vamos a darle un montón de... Por ejemplo, ese vector X podría tener... ni siquiera tienen que estar ordenados. Ese es un vector con 5 números. El índice este índice I, lo que va a ir es buscando las componentes del vector. Es decir, X de 1, o justo elegí que X de 1 vale 1, no fue una buena elección, ¿no? Pero la primer componente de ese vector es este 1 que apareció acá, es este. La segunda componente de ese vector, 4. Entonces, el for lo que va a ir pasando es por esto, por el índice que me indica, bueno, qué casilla tengo que mirar. Eso es lo que está diciendo el for. Después el número que hay en esa casilla, eso es lo que tiene la información de lo que es el valor de la componente. Está bien. Entonces este bucle for va a ir pasando por cada componente de X y va a ir preguntando si cumple con las distintas restricciones. Entonces, empiezo preguntando si es menor que 2. En caso de que sea cierto, dice, bueno, la imagen, o sea, el valor de I correspondiente a este valor de X, la idea es construir un vector I de salida, donde cada componente de I se corresponda a cada componente de X. Por eso es que le defino el mismo índice. Si esto arranca en 1, se fija, ¿es X1 menor que 2? Si la respuesta es sí, le asigna ahí el valor 2. Si la respuesta es no, ahí es donde entra el else if. O sea, esto significa si X es menor que 2, si no, y X es menor que 3, o sea, este else if dice, bueno, no se cumple lo anterior y se cumple esto. Entonces, este segundo if me está preguntando si XY está entre 2 y 3. Bueno, y ahí si la respuesta es sí, hace esta operación. Después este me pregunta si es menor o igual que 10, sabiendo que si estoy acá es porque es mayor que 3. Claro. Bien, y así va pasando por las distintas restricciones. Para según qué valor tenga X, asignarle el valor ahí. El else es el caso contrario, ¿no? Si no es ninguna de todas estas condiciones que dije antes, mándale un 0. Entonces, con esta... ¿Cómo? Y ahí para graficar pondrías plot. Claro, no dentro de la función, porque la función esta lo que me está diciendo es, bueno, si te doy, te tengo que dar un valor de X para devolverme un valor de Y. Se podría incorporar acá, pero es por ahí lo que sea la parte gráfica, ponerla aparte de lo que es el cálculo, ¿no? Como tener una programación modular. Tengo el programa que me calcula los números, el programa que me grafica, porque por ahí quiero hacer muchos cálculos y no quiero andar graficando todos. Está bien.
Entonces, por ejemplo, desde la ventana de comandos, bueno, acá ya tengo este vector X que definí. Entonces, voy a decirle que o sea, y acá puedo usar otras variables, no tienen que ser X e Y. Esto es el nombre interno de las variables de entrada y de salida. Tranquilamente podría decir que Z tiene este vector, y que la salida T es FF de Z. Está bien. Y ahí me va a devolver, me dice T, bueno, toma estos valores. Que si querés puedes chequear que justamente, bueno, la mayoría de los números que elegí son menores que 2. El 1, el menos 1 y el menos 3 son todos menores que 2, así que ahí vale 2. ¿Vos ya ingresaste esa función? La función está grabada en este archivo. Claro, Yo desde pero la ventana de comandos la llamé. sí. Le dije a la Ah, variable t, asignale lo que la función ff, lo que resulta de correr la función ff con el argumento z. está bien. Entonces, el programa viene y dice, ¿y quién es ff? Ah, ff es esto. Y fíjate que lo que acá dentro es x, acá afuera es z. Entonces, los valores que tenga z van a ser Sí. estos valores que va a contemplar acá, que va a ir fijándose si son mayores o menores. O sea que La si vos no hacías variable, que, ¿Mm? si vos decías que Z no era igual a X, no te lo iba a hacer a todo eso. No iba a hacer nada, porque si yo no definía z, si z no estaba definido y yo decía, bueno, corre la función ff con z, es decir, ¿quién es z? Esta Claro, variable no está definida. claro. Listo, ahí entendí. ¿Bien? Bueno, bueno, entonces, como viste, después para graficar, ahí ya teniendo las abscisas y las ordenadas, vamos a hacer un plot de este es Z, T. Va a ser un gráfico bastante chungo porque hay 3 puntos. Ah, no están ordenados. Entonces, o sea, ¿por qué hace todas estas idas y vueltas? Porque primero, mal lo que hace, agarra el primero de Z y el primero de Y y pone un punto. O sea, primero pone un punto en... Ahora voy a hacer el gráfico de nuevo. Y lo voy a graficar con puntos y líneas para que se vea mejor. Bueno, pero medio chiquito igual los puntos. Pero se ve, ahí están los circulitos azules. Entonces, ¿Dónde? ¿se ven los círculos ahí azules para que los hago? Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero para que lo hago rápidamente. Ahí lo que hice con marker size y marker face fue darle más tamaño y rellenarlo de color. Entonces, ¿qué está haciendo el plot? ¿No? Porque acá tenemos plot de 2 vectores. Y después lo demás es formato.
Pero lo fundamental es los dos vectores, de ordenadas y abscisas. Perdón, de abscisas y ordenadas. Y el plot, ¿qué hace? Toma los primeros de cada uno. O sea, toma el punto 1, 2, y pone ahí un círculo. Después toma el punto 4, un cuarto, y lo une con una línea recta. Y después, ¿qué hace? Vuelve al punto -1, 2. Y entonces, perdón, esto empezó acá empezó en 1, 2, se fue a 4, un cuarto, después se fue a -1, 2, después se fue a 5, un quinto, y después se fue a -3, 2. Hace este gráfico medio raro porque los valores de la ordenada, bueno, los valores de la abscisa no están ordenados. Por eso es que hace, cuando uno esos puntos con líneas, queda este gráfico medio raro. Pero si hubiésemos tenido... No se ve el gráfico igual. ¿No se está viendo ahora? No. Porque... Qué maldito, porque estoy compartiendo el Octave. Entonces, como el gráfico es una ventana aparte, no lo estaba mostrando. Vamos a ver. Ahí, ¿ahora se ve? Sí. Lo que decía, pone el punto 1, 2. Después pone el punto 4, 4, un cuarto. Y los une con una línea recta. Marca el punto -1, 2, y lo une con una línea recta. Después Claro. el 5, un quinto, y después el -1, 2. Está bien. Si los valores de Z hubiesen estado ordenados, Z, esto sería -3, -1, 1, 4, 5. Y hacemos todo lo mismo, evaluamos, fíjate que esto, los valores de t están ordenados según el antiguo ordenamiento de z. Como cambié el orden de z, también tengo que volver a cambiar el orden de t. Fíjate que ahora se corresponden las mismas permutaciones que llevaron de este vector a este, llevan de este a este. Y haciendo la gráfica, ahora ya no está esa cosa zigzagueante, que iba y venía, porque está poniendo primero este punto, después este, después este, después este y después este. Listo. Ahí entendí. Por eso en general lo que hacemos a la hora de graficar, si yo quisiera ver cómo es la gráfica de esta función, lo que quisiera tener es un vector ordenado y bien finito, porque entre cada par ordenado los une con una línea recta. Entonces, si yo pongo puntos que están muy separados, iba a tener estas cosas así, estos quiebres bastante angulosos. Sí. En vez de usar esos 4 puntos, voy a usar el comando linspace. Voy a generar un vector que vaya desde -3 hasta 5, pero que lo haga con 200 puntos en el medio. O sea, ahora tengo ZZ, que Z antes era un vector de 5 componentes, ahora es un vector de 200 componentes. Ahí claramente pongo, si no hubiese puesto este punto y coma, la pantalla llena de números. Volvemos a evaluar la función para generar las ordenadas. Y hasta acá no voy a poner el punto y coma. Porque dejé Z, era ZZ. Y ahí tiró, ¿ves? Las 200 columnas que tiene este vector ZZ. Y si lo graficamos, ahora, bueno, está lleno tenemos la gráfica de la función de estos saltos que pega,
Vamos a sacar los puntos. Solo con línea recta, solo con línea. Bueno, estos saltos que pega acá son donde cambia la expresión. Claramente, esta es una función que es continua a trozos. En los puntos donde cambia la expresión es discontinuo. Ahí podemos darle más rango a Z. Ahora tenemos ya todo el gráfico. Estamos viendo hacer este cachito, donde cada una de estas partes tiene, cada una de estas secciones son las que corresponden a cada una de estas secciones. Bien, y esa es una de las maneras de definir una función a trozos. Esta también es otra. Donde acá, como lo único que necesitaba realmente era el condicional, de alguna manera se puede incorporar a la definición de arroba, donde ahora donde pongo lo que toma la primera función, o sea, la primera parte, multiplicado, ¿no?, con punto asterisco, por la condición. Lo que era la segunda expresión por la condición que tenía que cumplir. Fíjense que a diferencia del if, en el if las condiciones se tienen que unir con doble símbolo, doble i o doble o. En el arroba lleva uno solo, un solo i. Y lo que tiene que acá no me puedo valer del else if. Fíjate que acá decía, bueno, si es menor que 2, hace esto. Si es menor que 3, hace esto, porque cayendo acá ya estaba contemplando que era mayor que 2. Acá cada condición tengo que darle ambos extremos. Si es menor que 2, si es mayor que 2 y menor que 3. Y así cada una de las condiciones. Estas condiciones lógicas toman valor 0 cuando es falsa. Entonces, cuando sea falso, lo que sea que esté de este lado del producto va a ir multiplicado por 0. Así que lo va a anular. Y solo va a valer esto, o esto, o esto, cuando estas condiciones se satisfacen. Fíjate que si corro este programita, vamos a cerrarla. Corro este programa. Ahí. Bueno, ¿ves? Volvió a ser el mismo gráfico. Esas son maneras alternativas de definir una función a trozos.